a hacer una breve pausa, una pausa veraniega en nuestra serie de sermones sobre la primera carta de Juan. La volveremos a retomar en septiembre y por 5 domingos vamos a estar acompañando a Jonás en un refrescante viaje. Porque, entre otras cosas, nos vamos a dar un chapuzón. Vamos a meditar, y hay lecciones tremendas en la vida de este profeta que tanto conocemos. Lecciones tremendas muy prácticas para nuestra vida cristiana, pero también está el Evangelio en la vida de Jonás. Jonás es un profeta peculiar, todos conocemos su historia, es un profeta diferente. Cuando solemos leer sobre un profeta nos encontramos con el mensaje de un profeta, ¿verdad? Pero en este libro el mensaje del profeta casi vela por su ausencia. Se resume unas pocas palabras en Jonás capítulo 3. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es todo el mensaje del profeta en el libro de Jonás. Así que Jonás es un libro más bien sobre la vivencia del profeta. Jonás es el mensaje del libro de Jonás. ¿Y qué es lo que pasa con Jonás? ¿Y cómo Jonás vive estos grandes temas de los que vamos a estar meditando? La salvación de Dios, la gracia de Dios, su misericordia, nuestra falta de compasión, la necesidad de los perdidos. Todos esos temas que están en Jonás, Jonás los vive en primera persona. Y ahí tenemos ese gran mensaje. Así que más que decir que Jonás trae un mensaje, Jonás es el mensaje en este libro en el que vamos a estar meditando. Algo así vemos en el Señor Jesucristo y vamos a ir trazando esa comparación continuamente entre Jonás y el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos trae un mensaje, pero su mismísima vivencia, su obediencia, su entrega, su sacrificio, su humildad, su resurrección, la vida del Señor Jesús es el mensaje por excelencia, que nos deja anonadados. Vamos a estar comparando Jonás con Jesús durante estos 5 sermones que vamos a estar meditando en este precioso libro del Antiguo Testamento. Y estarás pensando, ¿pero qué tiene que ver Jonás con Jesús, David? Pero si es exactamente lo contrario. Jonás es el profeta desobediente. Dios le dice, ve a Nínive y va en dirección contraria. Dejad que ponga una ilustración para que veamos de qué manera vamos a estar comparando a Jonás con Jesús. Imagina que regresas de vacaciones. Ya sé que estamos a principio del verano, pero imagina que regresas de vacaciones. Y has hecho un montón de fotos, ¿verdad? Porque has estado con tu familia aquí, allá. Y de todas esas fotos decides escoger una para enmarcarla y para ponerla en el comedor. ¿No os ha pasado que hacemos un montón de fotos iguales? Dice, el mismo paisaje, ¿verdad? 25 fotos. Dice, a ver cuál me quedo y cuál borro. Imagina que no tienes una cámara digital como hoy día, sino una cámara de las de antes. Eres un poco romántico, ¿no? Y aún esas cámaras con carrete. Entonces ya te ves delante de la ventana con el carrete de negativos, ¿verdad? Pegado ahí a la ventana para ir comparándolas. Muchos sabéis de qué hablo. Los niños deben estar pensando, ¿eso qué es? Mirando todos los negativos, buscando la foto perfecta. Esa en que estáis todos mirando al frente sonriendo, los niños no hacen muecas. El paisaje está perfecto. Esa que es la que quieres ampliar para tener en el comedor de casa. Vas mirando todas las fotos y dices, no, esta no, estamos mirando abajo. No, esta no se ve la ventana. No, esta, hasta que encuentras la fotografía que quieres y dices, esta es la foto perfecta. Aunque sabes que no es la foto perfecta, es un negativo. Y en el negativo las cosas no se ven como en la realidad. En el negativo hay coincidencias. El paisaje, los árboles, el número de personas. Ves suficientes cosas en el negativo como para decir, sí, esta es la foto que estoy buscando, pero muchas cosas en el negativo están al revés, ¿o no? El cielo se supone que es azul, pero en el negativo está naranja. Tu mujer es castaña, pero en el negativo sale con el pelo blanco. Los colores están al revés, las formas son las mismas. Creo que ya veis por dónde voy. Sirva solamente como ejemplo para entender cómo nos vamos a acercar a Jonás. Jonás es el negativo del Señor Jesucristo. Hay muchas coincidencias, suficientes coincidencias como para decir, ¡hey! Pero si aquí está el Evangelio. Aquí está Cristo Jesús, aquí está su mensaje.
muchas coincidencias, su misión profética, su sacrificio a favor de otros, sus verdugos echando los dados a ver sobre quién cae la suerte, los 3 días de sepultura, el Señor en la tumba, Jonás en el fondo del mar. Pero una vez más, vemos que todos los colores son diferentes. Cristo Jesús es perfectamente obediente. Jonás es perfectamente desobediente. Cristo Jesús está lleno de compasión por los perdidos. Jonás está falto de compasión por los perdidos. Y ese tremendo contraste es el que nos hace ver la similitud entre el libro de Jonás y el Evangelio del Señor Jesucristo, pero a la vez leer el Evangelio según Jonás y desear que venga el Señor Jesucristo. El perfecto Jonás, el excelente mensajero del cielo para con nosotros. Así que vamos a leer el libro de Jonás como cristianos. O sea, vamos a leer el libro de Jonás viendo a Cristo en cada página del Antiguo Testamento, como aquellos de Maús escucharon el Antiguo Testamento de parte del Señor, ¿verdad? Y abriendo las Escrituras les decía lo que de él decían. Qué hermoso sermón, como nos hubiera gustado escucharlo, ¿verdad? Qué tremendo sermón del Señor Jesucristo a aquellos de Maús. Todo el Antiguo Testamento, lo que de él decían. También el libro de Jonás. También el libro de Jonás. Vamos a leer todo el capítulo en esta mañana, pero vamos a empezar por los 3 primeros versículos. Y lo primero que nos llama mucho la atención es cómo puede ser que un profeta de Dios huya. Versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Las primeras frases no nos llaman mucho la atención. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive. Esta es una fórmula que Dios usa para hablar a todos sus profetas. Si leyéramos en el libro del Deuteronomio, escucharíamos como Dios le dice a Moisés: levántate y ve. Si leyéramos en primer libro de Reyes, veríamos cómo le dice a Elías: levántate y ve. También a Jeremías le dice: levántate y ve. Y lo que esperamos cuando Dios le dice a su profeta: levántate y ve, es que se levante y vaya. Y esto es lo que sucede siempre, excepto con Jonás. Levántate, ve a Nínive. Y Jonás se levantó para huir. Jonás hace exactamente lo contrario que Dios le está diciendo que haga. Y cuando dice el escritor aquí, se levantó para huir, el lector ya se pone en alerta. Decimos: ay, algo va a pasar aquí, porque esto no es normal. Que el profeta de Dios se levante para huir de la presencia de Dios. Algo está a punto de suceder. ¿Por qué Jonás huye de la presencia de Dios? Podríamos hacer muchas hipótesis, ¿verdad? No, es que era una misión muy difícil. No, es que temía por su vida. Los ninivitas eran gente despiadada. Lo echarían a la calle y lo apedrean y se acabó el profeta. Podríamos hacer muchas hipótesis, pero no hace falta hacer muchas hipótesis porque el mismo Jonás explica por qué no quería ir a Nínive. Podéis ver en Jonás 4:2, hacia el final del libro. Jonás 4:2. ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Después del arrepentimiento de toda la ciudad de Nínive, dice Jonás: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cómo? Por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que los ibas a perdonar. ¿Qué? Jonás, ¿sabes lo que estás diciendo?
Señor, por eso cuando me dijiste, ve a Nínive, yo me fui a Tarsis en dirección contraria, porque yo no quería que salvaras a los ninivitas. No quería que los perdonaras, quería que enviaras fuego del cielo que los consumiera, a esos paganos, a esos inicuos, a esos inmorales, que no merecen perdón. Por eso no quería ir. No queda muy bien eso en la boca de un profeta de Dios, ¿verdad? Debería regocijarse en la salvación de los perdidos. Pero esa es la razón real por la cual Jonás no quería ir a Nínive. No quería que Dios tuviera misericordia de los perdidos. No quería que Dios salvara a los ninivitas. Dios podía juzgar a Nínive a distancia. Dios podía enviar fuego del cielo, ¿verdad? Pero cuando Dios le dice a Jonás, ve tú en persona, Jonás ya empieza a olerse algo. Dice, ¿por qué tengo que ir? ¿No será que Dios no puede ser? ¿No será que Dios quiere salvarnos? ¿No será que Dios quiere perdonarnos de todo su mal? Y decide no ir a Nínive. Jonás pensaba que la salvación no era para los pecadores, era para los judíos que eran dignos de la salvación como él, aquellos que guardaban la ley. Jonás el legalista, Jonás el religioso, Jonás lleno de orgullo nacional. La salvación es para Israel, la salvación es para los judíos, la salvación es para los que nos esforzamos en cumplir la ley y obedecer a Dios, no para esos que han vivido de esa manera. Jonás no se estaba dando cuenta, y esto es uno de los grandes temas del libro de Jonás, que no eran solo los ninivitas los que necesitaban experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Es el mismo Jonás el que necesita entender lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Necesita experimentar en su propia vida y va a experimentar en sus propias carnes lo que significa la misericordia de Dios para con él, el perdón de Dios para con él. Jonás es el profeta desobediente que no quiere ver cómo Dios tiene misericordia con otros. Y el contraste con el Señor Jesucristo es increíble. Cristo Jesús es el Hijo obediente que deja su gloria celestial por amor a nosotros. Jonás es el hermano mayor malo en la parábola del Hijo pródigo, aquel que se queja de que Dios tenga misericordia de otro. ¿Cómo tú has perdonado a mi hermano con todo lo que ha hecho y además celebras banquete para él? Ese es Jonás. Cristo Jesús es el buen hermano mayor que no aparece en la parábola porque ha venido a buscarnos. El buen hermano mayor que deja la casa del Padre y viene en nuestro socorro y aún en la pocilga en la que estamos nos alcanza y nos lleva a casa. Jesús es la misericordia de Dios encarnada. Pero vamos a hacer un ejercicio de reflexión personal también, porque lo mismo que Dios le manda a Jonás es lo mismo que nos manda a nosotros. Todos nosotros somos pequeños Jonases. Y Dios nos dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La misma falta de misericordia que vemos en Jonás es la misma falta de misericordia que puede haber en nosotros. ¿O crees que tú mereces el evangelio? Como Jonás, ¿crees que tú mereces el evangelio? Porque has crecido en una familia evangélica, porque entiendes tal o cual doctrina, porque no has hecho grandes pecados, porque has vivido una vida de corrección. Tú sí mereces el evangelio, pero aquellos que miras desde lejos no merecen el evangelio. Y no tiene por qué el Señor llegar a ellos con su perdón y con su misericordia. Son ninivitas. Y aquellos que se acercan a ti o se parecen a ti, ¡ay! ¡Qué persona tan maja! Solo le falta Jesús. Y aquellos que están perdidos, absolutamente perdidos, el evangelio es precisamente para ellos, no para los que se creen buenos. Vigilemos nuestro propio corazón, pidámosle a Dios un corazón lleno de misericordia, de amor, de compasión, de piedad, como el de Cristo, porque demasiadas veces tenemos un corazón como el de Jonás. Demasiadas veces tenemos un corazón como el de Jonás. Es su corazón el que le hace huir de la presencia de Dios. Y fijémonos en 3 detalles de esa huida de Jonás. 3 detalles muy interesantes, muy prácticos. En primer lugar, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y nos dice el pasaje
que viajó hacia Tarsis. Esto muchos comentaristas lo localizan en el sur de España. O sea, desde Tierra Santa hasta el sur de España, cruzar todo el Mediterráneo, ir hasta lo último de la tierra en aquel tiempo. Jonás estaba intentando ir lo más lejos posible, a ver si Dios no me ve, a ver si Dios no me alcanza. Cruzar todo el Mediterráneo hasta lo último de la tierra para ver si Dios allí me pierde de vista. Me recuerda el apóstol Pablo, que también quería ir a España, ¿recordáis? Quería cruzar el Mediterráneo, pero la razón era absolutamente diferente, justo la contraria, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Exactamente lo contrario. Jonás desea huir hacia España. Pablo quiere ir a predicar hasta España. Pero qué ridículo que el profeta de Dios intente huir de Dios, ¿verdad? Es que Jonás no fue a la escuela dominical cuando era niño. Pero si le enseñamos a nuestros niños, no te puedes esconder de Dios. ¡Oh! ¿De verdad, papá? Aunque me esconda debajo de la cama, ahí también te ve el Señor. Aunque apague la luz. Es típica de niños, ¿verdad? También me ve, se apagó la luz. También te ve el Señor si apagas la luz. ¡Wow! Jonás no fue a la escuela dominical. Jonás el profeta de Dios, quiere huir de Dios. Quiere esconderse de Dios. Acabamos de leer hace un momento, nuestro hermano Jordi leía el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué hermoso que el mismo Salmo luego habla del bebé en el vientre, ¿verdad? Y dice, mi embrión vieron tus ojos. El lugar más escondido del mundo, cuando aún estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Quién nos ve? Si a lo mejor nuestra madre aún no se ha dado cuenta de que estamos. Pero Dios nos ha visto. No hay donde nos podamos esconder de su mirada. Aunque tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Escribe un comentarista y pastor, James Montgomery Boyce, mientras leo este salmo, el 139, me pregunto si ese barco que Jonás tomó se llamara las alas del alba. Si tomare las alas del alba. Jonás pensaba que sí, que podía tomar el barco llamado las alas del alba, irse bien lejos y huir de la presencia del Señor. Qué ciego estaba, ¿verdad? Qué ciego estaba Jonás y qué ciego estás tú si piensas que puedes esconderte de Dios, que puedes huir de su voluntad, que puedes esconderte de sus designios, que puedes escaparte de su mirada. Qué triste es ver un cristiano, y que sabes que es cristiano, contradiciendo la palabra de Dios, nadando contracorriente, yendo según su propia voluntad, dando las espaldas al Evangelio y pensando que no va a pasar nada, que Dios no se va a dar cuenta. Si hacemos eso, si haces eso, estás haciendo como ese niño pequeño enfadado con papá y mamá que sale corriendo, se va al último rincón del piso, se esconde detrás de una cortina agachadito y piensa, aquí no me van a encontrar. Si sigues estando en casa, te van a encontrar, ¿verdad? Jonás pensaba que podía huir de su Padre Celestial. Primera cosa curiosa, quería huir de la presencia de Jehová. En segundo lugar, leemos que Jonás descendió. Hemos leído en el versículo 3. Jonás se aleja de la voluntad de Dios y lo que sucede con Jonás es que empieza a descender. Nuestro pasaje dice que huyó a Tarsis. Literalmente en el hebreo leeríamos descendió a Tarsis. Nuestro mapamundi está así, ¿verdad? De occidente a oriente. El de los hebreos estaba así. Realmente ir hacia occidente es bajar. Ir hacia oriente es subir. O sea que Dios está invitando a Jonás, sube a Nínive y Jonás baja a Tarsis. Ya empezamos mal. Ya empezamos a descender. Dios invita a Jonás a que suba y Jonás baja.
Pero más aún, leemos en el versículo 3 que descendió a Jope. Está en la costa, es una ciudad del puerto, por tanto, es descender, es ir más abajo. Cuando leemos la expresión de que subió al barco, literalmente en el hebreo vuelve a usar el mismo verbo. Bajó al barco. Y más adelante, cuando leemos que bajó a la bodega del barco, vuelve a usar el autor el mismo verbo. Y ya lo último, cuando le echan en el mar, desciende a lo más profundo del mar. Todo el capítulo 1 es un continuo descenso de Jonás. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Desciende continuamente. Dios invita a Jonás a subir y Jonás baja y baja y baja y baja. Continuamente. Dios te invita a subir y cuando tú pretendes ir en contra de su voluntad y según tu capricho, no haces más que descender y descender y descender. Y a veces nuestra oración cuando vemos un cristiano que va en ese camino descendente es: Señor, que pronto toque fondo para que vea tu misericordia, se acoja a ti y empiece a subir y a subir, como pasó con Jonás. Y aunque Dios tenga que enviar una tempestad o en un enorme pez, que Dios tenga que enviar lo que sea a tu vida para que dejes de descender y empieces a subir, por la gracia del Señor. El tercer aspecto interesante de la huida de Jonás es, versículo 3, que Jonás va a Jope, sube a ese barco y paga su pasaje. Paga su pasaje, ¿lo leemos bien? Puede parecer un detalle insignificante, pero ¿nos damos cuenta de lo que podía costar ese billete? ¿Cuántos días o semanas de viaje era cruzar el Mediterráneo? ¿Con pensión completa? ¿Un auténtico crucero? Seguro que Jonás rompió su hucha para pagar ese viaje. Era un viaje costoso y nos dice claramente, Jonás pagó su pasaje y no llegó a puerto, no llegó a destino y nadie le reembolsó el dinero. Jonás pagó un viaje muy caro para nada. Jonás pagó un viaje en vano. Perdió el tiempo, perdió el dinero, perdió las fuerzas, perdió la reputación. Queriendo huir de Dios, Jonás perdió. Y hermano, así sucede en tu vida y en mi vida cuando hay rebeldía. Pretendes ir en dirección contraria y tú pagas las consecuencias. Tú pagas el coste. Y hay consecuencias en tu vida, espirituales, materiales, en el matrimonio, en los hijos, en la vida espiritual. Cuando te alejas de Dios, empiezas a descender y tú pagas los costes. Y tal vez sigas pensando, como un necio, que tu camino es el correcto, que has tomado la decisión correcta, que confías en tu propia sabiduría, pero la realidad es que vas de mal en peor. Quiere el Señor abrirte los ojos, que entiendas, comprendas, te arrepientas. Pero nuestras desobediencias traen unas consecuencias en nuestra vida cotidiana. Hay un comentarista que compara Jonás, el contraste es tremendo, con Jochebed. ¿Recordáis este personaje, la mamá de Moisés? Cuando Faraón quería acabar con todos los bebés, ¿qué hace esa mujer llena de fe, llena de esperanza? Toma al pequeño, lo pone en una arquilla y lo pone en el río. Y le dice a su hermana mayor, Miriam, que siga los pasos a ver dónde va a parar. Resulta que esa arquilla llega precisamente a palacio y la hija de Faraón lo toma y lo quiere adoptar como hijo. Es tremendo lo que sucede después. Miriam, la hermana de Moisés, le dice a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las mujeres hebreas. Qué lista que es esta chica. Iré a buscar una nodriza para que te críe al pequeño. Y la hija de Faraón le dice que traiga una nodriza y Miriam trae a Jochebed, a su propia madre. Y la hija de Faraón le entrega el pequeño a Jochebed y le dice, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿Nos damos cuenta?
críame a este hijo y yo te lo pagaré. Dice un comentarista, Donald Gray Barnhouse, siempre sucede de esta manera. Cuando huyes del Señor, nunca llegas donde querías llegar y siempre acabas pagando el billete. Por otro lado, cuando haces las cosas a la manera de Dios, siempre llegas donde querías llegar y los costes los paga Él. Jonás pagó un billete para nada, por desobediente. Jocabet, esta mujer llena de fe, acaba cobrando un sueldo por cuidar de su propio hijo. Muchas mamás se apuntarían, ¿eh? Veo sonrisas por ahí. Jonás desobedeció y pagó un viaje que no le llevó a ninguna parte. Jocabet obedeció y recibió un sueldo por cuidar de su propio pequeño. Así que quiera el Señor que nuestras vidas sean vidas de obediencia. No de Señor, yo sé lo que mejor me conviene y no me ajusto a tus planes, yo tengo mi idea, sino Señor, yo me sujeto a lo que tú dices en obediencia, porque tú eres sabio, tú siempre sabes más. Cueste lo que cueste, por difícil que parezca, obedezcamos. Pues ahí tenemos a Jonás, desobediente, en ese barco, pagando su billete, y el barco arranca. Zarpa y en medio del mar se encuentra con esta gran tempestad. Vamos a leer versículos 4 al 9. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La ira de Dios se enciende contra Jonás, envía esta gran tempestad. Y resulta increíble que en vez de arrepentirse, de contemplar la ira de Dios y arrepentirse, Jonás lo que hace es irse a la bodega y echarse a dormir. ¿Cómo puede uno dormir en medio de una tempestad? Yo no sé. Se echa a dormir. Este episodio, de nuevo, contrasta tremendamente con el apóstol Pablo. ¿Recordamos a Pablo en medio de una tormenta también? En Hechos 27, camino de Malta, leemos así, Hechos 27, 23. Esas palabras de testimonio de Pablo hacia la tripulación. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Si Jonás, el profeta de Dios, hubiera salido a cubierta y hablando a los marineros hubiera dicho, no temáis, yo sé por qué de la tormenta, yo voy a pedir perdón al Señor, vamos, y él hubiera intercedido por ellos, no va a haber pérdidas de vidas entre nosotros. Pero Jonás no reacciona así. Qué contraste tan grande entre Jonás y Pablo. Ay, pero hermanos, el contraste mayor no es entre Jonás y Pablo. El contraste mayor es entre Jonás y Cristo. Porque Cristo también durmió en medio de la tormenta, ¿recordáis? Qué contraste tan grande en Mateo capítulo 8. La tempestad es tan grande, nos dice Mateo 8:24, que las olas cubrían la barca. Y en medio de esa tempestad y los discípulos achicando agua, Jesús estaba allí durmiendo. ¿Cómo se puede dormir?
es una señal de una paz, una serenidad y una seguridad tan profunda, la del Señor Jesús, que en medio de esa tempestad esté durmiendo. Jesús dormía, y en esos momentos de angustia puede que pasara por un momento por la mente de los discípulos la historia de Jonás, ¿verdad? Y dijeran, pues como despertaron a Jonás, vamos a despertar al Señor. Señor, ¿no te importa que muramos? Señor, que perecemos. ¿Qué haces? Y tal vez incluso estuvieran pensando los discípulos por un instante que Jesús haría de buen Jonás. ¿Qué hubiera hecho un buen Jonás? En la cubierta del barco clamar al cielo, ¿verdad? Y decir, Padre Celestial, te ruego que tú detengas las olas y los vientos y el mar y nadie perezca. Pero el Señor Jesucristo era mucho más que un buen profeta. El Señor Jesucristo era mucho más que un buen Jonás. Así que Jesús no se pone en pie y clama al cielo para que Dios detenga la tormenta, sino que Él mismo, porque Él es Dios, detiene la tormenta. Le dice al mar, enmudece, y el viento calla. Y los marineros que estaban con Jonás tuvieron mucho miedo porque Dios estaba contra ellos, pero leemos en ese episodio en Mateo que los discípulos tenían miedo de la tormenta, pero que cuando Cristo Jesús hizo callar la tormenta, los discípulos tuvieron más miedo. Porque entendieron que Dios no estaba contra ellos, que Dios estaba delante de ellos, sentado en la barca con ellos. Tuvieron gran temor, mayor temor ahora que el mar estaba quieto, por lo que habían contemplado y habían escuchado. Tremendo contraste vemos en este libro de Jonás. Cuando hacemos como Jonás y huimos de la presencia de Dios, Dios no está contra nosotros, podemos esperar la ira de Dios, podemos esperar la disciplina de Dios, podemos esperar la corrección de Dios, podemos esperar las olas y la tormenta. Sin embargo, cuando Dios está con nosotros en la barca, cuando estás haciendo su voluntad, puedes clamar a Él y decir, Señor, que perezco. Y Él calma la tormenta en nuestra vida. ¿Nos damos cuenta de que es el mismo Dios amoroso el que despierta las tormentas y el que calla las tormentas? El mismo Dios amoroso que despierta tormentas en tu vida para que acudas a Él, para que te arrepientas, para que clames, para que dependas, para que te humilles. Ese mismo Dios amoroso es el que luego calma las tormentas en tu vida para que le adores, para que le sirvas, para que le temas, para que te maravilles más aún de su poder. Los marineros hacían todo lo posible por salvar sus vidas. Y estos marineros ilustran la forma humana de enfrentar los problemas. Primero uno intenta hacer todo lo que puede, ¿verdad? Los marineros lanzaban enseres al mar. Los discípulos achicaban agua. Aquellos que te rodean hacen todo lo que pueden por sus propias fuerzas para manejar su vida. Y cuando no pueden más, claman a sus dioses. A su Dios el poder, a su Dios el dinero, a su Dios la fama, a su Dios, el Dios que sea. No tienen que ser porque religiones. Y cuando ven que todos sus dioses no funcionan, el último recurso. Oye, tú que eres cristiano, ora por mí. A lo mejor tu Dios sí que me escucha. El último recurso del incrédulo. Tú no eres cristiano, ora por mí. A lo mejor tu Dios sí que me escucha. Lo que hicieron los marineros, ¿verdad? Fueron y clamaron finalmente, como último recurso, al Dios de Jonás. A ver si tu Dios me ayuda. Lo triste de todo esto no es la desesperación de los marineros, es una desesperación comprensible. Lo que es incomprensible, lo que nos choca, es que el profeta de Dios, en medio de esa desesperación de los marineros, esté durmiendo. Y ahí está el ejercicio de autoexamen para nosotros. El mundo está desesperado. ¿Dormimos? El mundo no sabe qué hacer en medio de la tormenta de la vida. ¿Eres tú como Jonás? ¿Estás durmiendo? ¿Eres un cristiano dormilón? Tiene que venir alguien y decirte, despierta, dormilón, tú que duermes. ¿No ves que perecemos? ¿No ves que morimos? Si callamos, este mundo desesperado
tarde o temprano nos obligará a hablar y nos preguntará por nuestra fe, como hicieron con Jonás. Jonás intentó callar tanto como pudo, pero finalmente ante ese interrogatorio agobiante tuvo que testificar. No hubo otra, tuvo que testificar. Soy hebreo. Va, venga, ya, tanto que insistís. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dios tiene muchas formas de hacernos hablar, hermanos. Muchas formas de llevarnos a donde Él quiere. Algunas formas son dulces, otras son divertidas, otras son dolorosas. Es mejor ser obedientes. Porque si hemos sido llamados por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, vamos a hablar. Mejor estar dispuestos y no dar tantas vueltas como Jonás. Recuerdo una época, mi época de instituto como estudiante, yo era una ratita de biblioteca. O sea, entre clase y clase, si había 15 minutos, los aprovechaba para irme a la biblioteca y hacer codos y preparar el examen y tal, en vez de quedarme ahí charlando con los compañeros, ¿verdad? Recuerdo un día que estaba en una mesa de la biblioteca, yo con mis codos así puestos delante de mis apuntes, y viene corriendo una compañera y se pone delante y se siente igual que yo, mirándome a los ojos. Me dice, David, y yo, ¿qué? ¿Tú no eras cristiano? Y yo, sí, aún lo soy. Y dice, ¿tú no sabes que si no me predicas me voy al infierno? Sí, se me quedó el mismo cuerpo que a vosotros ahora. ¡Qué vergüenza! Me sentí como Jonás ahí en el barco, ¿verdad? Tuvo que venir uno de los marineros a decirme, ¿pero por qué callas? ¿Por qué callas? Háblame. Gracias al Señor, esta compañera, Juana, la llevé un tiempo a la iglesia, luego perdimos el contacto, pero la semilla fue plantada. Quiere el Señor que conozca la luz. Había un interés genuino en el Evangelio, auténtico en el Evangelio. Yo no estaba escondido en la bodega, estaba escondido en la biblioteca. Cada uno de nosotros puede estar escondido, ves a saber dónde. Yo estoy escondido en el trabajo, yo estoy escondido en la familia, yo estoy escondido en los partidos de fútbol, yo estoy escondido en el bar. Yo estoy escondido en mi universidad, yo estoy escondido, da igual donde te estés escondiendo. Hay una misión como cristianos que no podemos evitar. Finalmente, los últimos versículos ya para concluir, 10 al 16, encontramos la salvación de estos marineros. Dice así, Jonás 1:10. En adelante. Después que Jonás les revela su identidad y que él sirve al Dios verdadero, leemos, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Después de que Jonás les revela su identidad, los marineros le siguen preguntando, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué tan mal te ha tratado tu Dios? ¿Por qué huyes? ¿Y ahora qué vamos a hacer contigo? Para que el mar se aquiete. Jonás en ese momento tenía otra oportunidad para arrepentirse. Viendo las circunstancias, viendo su necesidad y la de aquellos hombres, otra oportunidad para arrepentirse.
Podía haber dicho al capitán del barco, esto es lo que vamos a hacer, da media vuelta. Da media vuelta y el mar se aquietará. Da media vuelta porque regreso a Jope y voy a ir a Nínive. Da media vuelta porque voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Da media vuelta con el barco y la tormenta cesará. Pero aún así, Jonás no se arrepiente. Jonás continúa en su empeño de ir hacia Tarsis, bien lejos de la presencia de Dios. Jonás no respondió así, prefiere la muerte antes que ir a Nínive, antes que ver cómo Dios tiene misericordia de sus pecadores. Tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Muerto Jonás, muerto el problema. Y uno se pregunta, ¿tan duro puede llegar a volverse el corazón del creyente? ¿Tan duro que entre la opción de arrepentirte y humillarte delante del Señor y morir, puede uno preferir, no, yo antes morirme? ¿Tan duro se puede llegar a volver el corazón de Jonás? Dando la espalda a Dios, caminando según su propia opinión. De nuevo el Salmo 139 nos recuerda estas palabras el rey David. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, no dejes que tu corazón se endurezca. Quebrántate delante del Señor ya, antes de que haya mayores y peores consecuencias en tu vida. Arrepiéntete delante del Señor ya, con un corazón tierno, humilde, sensible a su voluntad. Obedécele. Puede que el corazón de Jonás esté duro como la roca, pero se me ocurre una razón peor por la cual Jonás piensa que la única solución es que lo echen al mar. Y es que Jonás aún no ha comprendido la gracia y la misericordia de Dios. Si para él no hay gracia y misericordia para los ninivitas, peor aún puede haber gracia y misericordia para un profeta desobediente como yo. En su mente no existe la opción de que Dios tenga perdón, misericordia, bondad para con él, a pesar de lo mal que se ha portado. ¿Es ese tu caso? Estás pensando, después de todo lo que yo he hecho, no hay perdón de Dios para mí. Después de lo mal que he vivido, lo mal que me he portado, no hay gracia suficiente. Dios tiene mucha gracia, pero esto no lo cubre. ¿Piensas que Dios está limitado en su capacidad de perdonar? ¿Piensas como Jonás? No hay otra alternativa, solo la muerte. Jonás se va a encontrar con la misericordia de Dios, más allá de lo que él puede comprender. Jonás cree que no hay esperanza para él, alguien que ha desobedecido de una forma tan descarada, que no tiene esperanza alguna, pero realmente hay gracia, perdón y misericordia para aquellos que vuelven a los pies de Cristo. En el versículo 12, Jonás es literalmente sacrificado en favor de los marineros. En el versículo 12 encontramos el sacrificio de Jonás. Él mismo dice, tomadme y echadme al mar. Y aquí el verbo que traducimos por tomadme en el hebreo significa literalmente levantadme y echadme al mar. Casi que puedo ver la imagen, los marineros levantando a Jonás como si fuera un saco de arroz. Debían tener dolor en los brazos ya de todo lo que habían echado del barco, ¿verdad? Habían estado aligerando peso durante mucho tiempo. Lo último que iban a tirar era Jonás. Levantando a Jonás, alzándolo y echándolo para que fuera engullido por las olas de aquella tempestad. Literalmente es levantado y echado. Este Jonás levantado nos recuerda a otro que fue levantado por nuestras culpas, por nuestras transgresiones. Cristo Jesús fue levantado para ser colgado en aquella cruz del Calvario. Escribe el apóstol Juan en Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás y Jesús, ambos fueron levantados para beneficio de muchos, para calmar la ira justa de Dios, para hacer que otros tuvieran vida,
Pero qué contraste de nuevo tan glorioso entre los dos. Mientras los marineros levantaban a Jonás, clamaban al cielo: te rogamos, Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Mientras que el pueblo de Israel, mientras clamaban que crucificaran a Cristo, decían justo lo contrario: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jonás como Cristo, pero tan diferente a Cristo. Jonás prefería morir antes que arrepentirse y obedecer. Cristo quiso morir porque quería obedecer. Jonás, el culpable, fue levantado y echado para que aquellos marineros inocentes tuvieran vida. Cristo Jesús, el inocente, fue colgado para que nosotros culpables pudiéramos tener vida. Los marineros hicieron todo lo posible para no echar a Jonás por la borda y vieron que no había otra solución. Del mismo modo, por mucho que hagas tú en tu vida, pronto te darás cuenta de que no hay otra solución, salvo Cristo levantado. Los marineros temían a la tormenta y cuando hubo bonanza, temieron a Jehová y adoraron a Jehová. Nosotros también, después del sacrificio de Cristo, lo que Cristo produce en nuestros corazones es ese temor a Jehová y esa adoración por el Dios vivo. Ya para concluir, hermanos, las implicaciones de este pasaje son muchas y el Evangelio lo podemos ver de muchas maneras en Jonás capítulo 1. Si eres cristiano, y quisiera que nos quedáramos con esto, si eres cristiano, si perteneces a Dios, en esta historia tú eres Jonás. Jonás. Tienes un llamado, tienes una misión de predicar el Evangelio de Cristo a aquellos que te rodean, a aquellos que están en el mismo barco contigo. Y no tiene sentido huir de Dios, sino hacer su voluntad en todo momento. Igual que los marineros en el barco, hay muchos a tu alrededor que están desesperados, buscando una solución para sus vidas, para la tempestad de sus vidas. Y tú puedes suplicar al Padre por ellos y que calme la tormenta. Si aún no eres de Cristo, en esta historia tú eres uno de los marineros. Estás intentando manejar tu vida por tus propias fuerzas, te ves muy apurado, te refugias en tus pequeños dioses, tus ídolos que pretenden dar sentido a tu historia, pero has de saber que solo hay uno que da sentido a nuestras vidas, es Cristo Jesús. Y con Cristo en tu barca estás seguro, Él calma las tormentas. Quiera Dios que muy pronto clames a Él como esos marineros que temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Tan solo el sacrificio de Jonás salvó la vida de los marineros. Tan solo el sacrificio del Señor Jesucristo es nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso libro y por este precioso pasaje, porque habla a nuestros corazones. Señor, de tantas maneras es una radiografía de nuestro propio corazón el ver a Jonás. Perdona nuestra ingratitud, perdona nuestra desobediencia, perdona nuestra altivez, Señor, pensando que tenemos planes mejores que los tuyos. Perdona nuestra falta de compasión por aquellos que están perdidos. Señor, perdona nuestra dureza en el corazón, porque a veces después de pecar y pecar seguimos pensando que es el mejor plan. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, usa aquellas tempestades que tú tengas que usar para hacer que tus hijos vuelvan a tus pies. Y por aquellos que aún no te conocen, Señor, que hagan como estos marineros y acaben clamando al cielo, haciendo votos de obediencia a Jehová, el Creador de los cielos, el mar y la tierra. Gracias, Señor, porque este hermoso capítulo del Antiguo Testamento nos habla de ti, de la cruz, de tu entrega, de tu sacrificio. Y sabemos y reconocemos que no hay otra salvación sino el sacrificio del Señor Jesús. Y en ese sacrificio, la ira de Dios está satisfecha. Gracias, Señor, por tu entrega. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.